Hermano, que el Señor les bendiga, que el Señor les continúe bendiciendo, ¿verdad? Estamos otra noche aquí para la gloria de Dios, llevando a cabo nuestro estudio bíblico de la semana, el cual lo hacemos, ¿verdad? Con mucho honor, ¿verdad? Y con mucha reverencia, entendiendo que toda la palabra que nosotros podemos transmitir es porque la hemos recibido de Dios y es para beneficio de nosotros y para beneficio de todo el que oye, ¿verdad? Que la palabra dice que no torna atrás vacía. Y muchas veces no pensamos a dónde está llegando la palabra, pero eso solamente lo sabe Dios, y dice que al decir que la palabra de Dios no torna atrás vacía, quiere decir que suple las necesidades. Dios les bendiga. Dios bendiga a Rosy, Rosalinda, Dios te bendiga. Dios bendiga a los que se van conectando. Dios te bendiga, Stephanie. Dios te bendiga, pastora. Y nada, estamos aquí pues en nuestro estudio bíblico, ¿verdad? Para que vayan ubicándose y vayan buscando. Los que tienen el expositor es el estudio bíblico número 22. Y para los que no tienen el expositor, la base bíblica se encuentra en Sofonías capítulo 3, versículo 9 en adelante. Sofonías capítulo 3, versículo 9 en adelante. Y el título de la lección sería Dios restaura a su pueblo. Dios te bendiga, Stephanie. Bueno, como siempre, ¿verdad? Empezamos haciendo una oración. Dios te bendiga, Eugenia. Haciendo una oración, luego de la oración cantamos un corito, y luego del corito yo tengo una lectura bíblica que quiero compartir con ustedes, la cual va a dar pie entonces a la lección de hoy. Amén. Pero primeramente vamos a estar orando. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, te damos la gloria, la honra, el honor, Padre, y te damos gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia nos ha alcanzado, porque tú has sido más que bueno con cada uno de nosotros, mi Dios, y nos has permitido, Señor, alcanzar, Señor, la oportunidad, mi Dios, que tú nos has dado a través de tu Hijo de llegar a los caminos, Señor, para servirte y glorificar tu santo nombre, mi Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú nos pudiste perdonar, Señor, a través del sacrificio en esa cruz del Calvario, mi Dios, y nos diste acceso directo a tu presencia, Padre. Y por eso estamos más que agradecidos, Señor. Y ponemos delante de ti, mi Dios, este estudio bíblico, Señor, el cual lo llevamos a cabo, mi Dios, primeramente para tu gloria y para tu honra, y luego, Señor, para poder transmitir, Señor, conocimiento, porque dice tu palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y falta de conocimiento de qué, Señor? De tu palabra, Padre. Y a través de estos medios, mi Dios, podemos, Señor, impartir conocimiento para que un pueblo no se pierda y para que nosotros mismos podamos llegar, Señor, a la estatura del varón perfecto, Padre. Ponemos esta clase delante de ti, Señor. Y los que no se han conectado aún, mi Dios, inquiétale, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para que lleguen a gozarse junto con nosotros de esta clase, Señor. Todo esto lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, María. Dios te bendiga, Nelly y Willy. Dios bendiga. Vamos a cantar un corito, ¿verdad? Y el corito es viejito. Los que, no quiero decir los que son viejitos se lo van a saber, sino los que llevan tiempo en la iglesia se van a acordar de este corito, ¿verdad? Y dice: bendice, alma mía, a Jehová. Y dice así: bendice, alma mía, a Jehová, no te olvides de sus beneficios. Acuérdate de dónde te sacó. No te olvides que Él te libró. No te olvides que Él te salvó. Y puso tus pies sobre peña, y una nueva canción Él te dio. Y puso tus pies sobre peña, y una nueva canción Él te dio. Bendice, alma mía, a Jehová, no te olvides de sus beneficios. Acuérdate de dónde te sacó. No te olvides que Él te libró. No te olvides que Él te salvó. Y puso tus pies sobre peña, y una nueva canción Él te dio.
y puso tus pies sobre peña y una nueva canción Él te dio. No te olvides que Él te sacó, no te olvides que Él te salvó. Y puso tus pies sobre peña y una nueva canción Él te dio. Y puso tus pies sobre peña y una nueva canción Él te dio. Amén. Ese corito es más viejo que el viento. No, ni exagerando tanto, pero es un poquito viejito. Yo me recuerdo que en la iglesia donde yo me crié, habían unos himnarios, ¿verdad? Y en esos himnarios a veces utilizaban ciertos coritos y esa canción estaba en el himnario. Y es uno de los himnarios de las iglesias Discípulos de Cristo de Puerto Rico y estoy hablando de añísimo. Pero un corito muy bueno. Pero este corito es basado en el Salmo 103, el cual yo les voy a pedir que vayan buscando. Les voy a pedir que vayan buscando en las escrituras el Salmo 103. Y este salmo va de acuerdo a la lección. Y yo estaba pensando, ¿cuántos versículos, verdad? Voy a estar leyendo acerca de este salmo. Y cuando empecé a leer el salmo, yo decía, ok, me detengo aquí en el 3, no, me detengo en el 4. Y cuando vine a ver, es necesario, por dos razones, leer todo el salmo. Porque cuando tú detienes un salmo, como que tú pierdes la esencia de lo que se está leyendo. Ahora, cuando tú continúas leyendo el salmo completo, tú vas a entender y hay una culminación en el último versículo antes de empezar o continuar el siguiente capítulo. Y por esa razón vamos a empezarlo a leer y lo vamos a leer completo. Salmo 103, y va de acuerdo a el hilo de la enseñanza que vamos a estar recibiendo en la clase de hoy. Y dice así, el título del salmo es Alabanza por las bendiciones de Dios. Y dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, y él es quien perdona, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florecerá como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto. Escuche bien, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y eso es una promesa de Dios, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todo. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos. Eres parte del ejército de Jehová. Ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotros todas sus obras, en los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Ahora, a mí es interesante este versículo, ¿verdad? Y también el versículo donde habla acerca de
la bendición y la justicia de Dios acerca de qué, y dice, para la misericordia de Jehová la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú guardas el pacto de Dios, siendo un hijo, una hija de Dios, un siervo de Dios, Dios no solamente te hace justicia así a ti y obra como juez justo, sino que Él juzga con justicia a los tuyos y a los hijos de los hijos. Eso habla de una bendición generacional de parte de Dios. Yo y mi casa, dice la palabra, le serviremos a Jehová. Eso es una bendición y una promesa la cual Dios nos hizo a nosotros, que nosotros tenemos que reclamar siempre y cuando nosotros actuemos con justicia, y no con la justicia de nosotros, sino con la justicia de Dios. Ahora, sabemos que Dios nos está restaurando y Dios nos ha restaurado. Y hoy vamos a hablar en la lección acerca de que Dios restaura a su pueblo, ¿verdad? Y voy a empezar con el pensamiento central y dice así: las reprensiones de Dios a su pueblo no son para destrucción, sino son para restauración. Y dejaré, texto áureo, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Y eso está en Sofonías 3:12. Y durante la lección vamos a tocar ese versículo, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que es humildad. Vamos a hablar a qué tipo de pobreza se refiere. Y vamos a hablar acerca de restauración, de las etapas, ¿verdad?, que tiene que pasar, por ejemplo, desde el punto de vista estructural. Cuando estamos hablando de estructuras, ¿verdad?, desde el punto de vista de una estructura, qué cosas tienen que ser necesarias en una estructura para poder ser restaurada. Amén. Ahora, vamos a empezar hablando de Sofonías. Sabemos que hemos estado hablando de los profetas menores. Ya establecimos que los profetas menores no se basan en tamaño ni en una cosa ni la otra, sino que se separan por el volumen y la cantidad de los escritos los cuales le competen, que sería el libro de Sofonías, un libro corto. Eso es el último de los profetas menores, basado en lo que les acabo de decir. Sofonías, estuvimos hablando en el libro de Habacuc, en el Nahum y en otros libros acerca del juicio de Dios contra las naciones que en ese momento no solamente se levantaban contra el pueblo de él, de Dios, contra los judíos, contra Judá, contra Israel, sino que contra Israel mismo Dios emitía juicio, ¿verdad? En el Antiguo Testamento vemos dos facetas del carácter de Dios que son bien incongruentes. Algo que es incongruente es algo que no se correlaciona o choca entre sí, ¿verdad? Eso es una incongruencia. Es algo como que se lleva a la contraria a sí mismo. Pero sabemos que Dios no se lleva a la contraria, Dios no se arrepiente, Dios no cambia de parecer, porque la palabra dice que en Él no hay sombra de variación. Variación significa que Él no cambia, Él no varía. En Él no hay diferencia nunca. Dios sigue siendo Dios y sigue siendo el mismo ayer, sigue siendo el mismo hoy y va a seguir siendo el mismo por los siglos de los siglos y por la eternidad. Los que cambiamos somos nosotros. Y parte de la palabra restaurar significa cambio, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar ya mismo. Sofonías estaba viviendo en una época y en el Antiguo Testamento se representaban dos facetas del carácter, ¿verdad?, de Dios, de Jehová, como había dicho. Y una era el carácter de Dios como Dios juez, que emitía juicio, que tomaba la venganza en sus manos, que sometía, que castigaba, ese tipo de Dios, ¿verdad? Pero por el otro lado, y de una manera incongruente, como ya les expliqué, podemos ver al Dios de la misericordia, al Dios de amor, al Dios de la restauración. Y el libro de Sofonías, y yo siempre les he hablado que cuando lean la Biblia, que se fijen en el tipo de lenguaje el cual se está utilizando, ¿verdad? Y en el lenguaje del libro de Sofonías podemos ver estos dos caracteres mucho más que en los otros libros. ¿Por qué? Por el tipo de educación que tuvo Sofonías. Y ahora les voy a explicar. Al igual que
que Lucas, ¿verdad?, que tuvo una educación un poco más alta que los otros escritores de los evangelios, porque Lucas era doctor, tenía una educación un poco más alta. Sofonías se diferenciaba de, por ejemplo, Jeremías, que eran contemporáneos. Contemporáneos significa que estaban en la misma época, tenían más o menos las mismas edades y influyeron y sirvieron a Dios como profeta simultáneamente. Eran contemporáneos, estaban ahí. Jeremías era un profeta de pueblo. Le decían el profeta llorón porque él se crió con el pueblo y él era de pueblo. Su idioma, su dialecto, su capacidad, y no estoy hablando de su sabiduría, porque quiero que entiendan una cosa. Muchas veces nos limitamos a hacer un montón de cosas y pensamos que no tenemos las capacidades como seres humanos a la hora de hacer ciertas cosas las cuales se nos piden o se nos encomiendan. Y estoy hablando de parte de Dios, porque nosotros no tenemos o estudio, o no, yo no escogí teología, o yo no sé qué significa esto, o yo no sé qué significa otro, o yo no soy universitario. No, hermano. La sabiduría viene de Jehová. El principio de la sabiduría viene del temor a Dios. Y dice que el que quiera sabiduría, que se la pida a Dios. Ahora bien, dice que Dios escogió de lo vil y de lo menospreciado para avergonzar a los sabios, a las personas que se creen. Y al que Dios llama, Dios capacita. Ahora, en este punto de vista, Sofonías, la diferencia de Sofonías y los otros profetas menores y algunos otros profetas, es que él era descendiente, era bisnieto del rey Ezequías, ¿verdad? Era de la realeza. Sofonías es el único profeta que era de la realeza, que era descendiente real. Lo podemos ver también porque él era primo hermano del rey Josías. El rey Josías era primo hermano de Sofonías. Y sabemos que el rey Josías restableció la adoración a Dios y mandó a eliminar un montón de altares en los lugares altos y hizo muchas cosas, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en las escrituras, ¿verdad? Ahora, Sofonías, al tener un poquito mejor educación, su lenguaje era un poco más directo y era un poco más poético. Ahora vamos a empezar la lección. Ya esa fue la introducción, amén. Y recuérdense que vamos a hablar partiendo desde el punto de vista de restauración. En aquel tiempo, dice Sofonías 3:9, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. ¿A qué se refiere esto? Yo no le estoy hablando mucho del background histórico porque ya se correlaciona con lo que hemos estado hablando en las lecciones pasadas, pero tengo que hacer un pequeño explicación para los que hoy quizás se conectaron que no se habían podido conectar. En esta época en la que estamos hablando, mucha gente, muchos del pueblo empezaron a adorar a otros dioses paganos y esto a Dios le molestó y Dios emitió juicio sobre su pueblo. Y ellos adoraban a Astarot, adoraban un montón de dioses y confesaban, invocaban el nombre de otros dioses. Cuando habla de restauración, ¿a qué restauración se está hablando? Se está hablando de restaurar a su pueblo. Y cuando está hablando de su pueblo en el punto de vista histórico, porque vamos a hablar desde el background histórico y luego vamos a hablar desde el punto de vista espiritual actual, lo que nos compete a nosotros. Históricamente hablando, el pueblo de Dios en ese entonces se había apartado de Dios y estaban confesando con sus labios, estaban invocando a otros dioses. Ahora Dios, después de emitir juicio y después de hacer una purificación y una limpieza, entonces venía una restauración. Desde el punto de vista arquitectónico, y cuando hablamos de arquitectura hablamos de levantar o edificar, ¿verdad? Algo. Y cuando algo se edifica de cero, tú lo edificas como tú quieres. Pero muchas veces las estructuras son abandonadas y a partir de los años entran en una decadencia. Y para tú poder restaurar, que es simplemente llevar a su estado original, a la intención original, tú tienes que hacer una limpieza, una purificación. Si yo fuera a restaurar una casa del 1817, yo tendría que entrar y limpiar primero la casa por dentro, quitar lo que está podrido, eliminar lo que está dañado y empezar según el código de reconstrucción para las casas históricas en Connecticut. Tengo que buscar el mismo tipo de madera,
tengo que buscar el mismo método de construcción, tengo que hacer las cosas y poner las cosas exactamente como estaban, si no a mí no me van a dar el permiso de restaurar esa propiedad. Ahora, porque tengo que llevarla, una restauración lleva a su intención original del arquitecto. Cuando Dios está restaurando al pueblo, Él quería que la intención original de Él fuera restablecida. ¿Y cuál era la intención de Jehová? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. La adoración, el servicio y todo eso tenía que estar así, ellos con Dios y Dios con ellos. Y eso se había perdido. Ahora, viendo ese punto de vista de restauración, empezamos a leerlo otra vez. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos, devolveré a los pueblos pureza de labios. Ya no van a hablar cosas soeces, ya no van a invocar otros dioses, ya no van a adorar otros dioses, me van a adorar a mí como su Dios. ¿Para qué? Para que todos invoquen el nombre de Jehová. Es lo que les estoy diciendo. ¿Viste cómo cae todo en su sitio? Para que le sirvan de común consentimiento. Para que todos estén de acuerdo en un servicio hacia Dios. Tú sabes que tú le puedes servir a Dios, tú puedes adorar a Dios, tú eres pueblo de Dios. Pero cuando hablamos de iglesia, la iglesia tiene que tener un común consentimiento de adoración a Dios. Tenemos que estar en un mismo espíritu. Cuando en el aposento alto se derramó el Espíritu Santo y hubo un rebosar de copa, que eso sería otra explicación, estaban todos unánimes. Cuando hay unanimidad, cuando hay koinonía, dice la palabra que donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí está Jehová, ahí está Dios, ahí está el Espíritu, ahí se derrama su presencia. Espiritualmente hablando, y vamos a hablar del trasfondo histórico y el trasfondo, ¿verdad?, espiritual. Dice en aquellos tiempos yo volveré a los pueblos pureza de labios. Y mira qué viene pasando. Cuando le servimos al Señor y cuando estamos sirviéndole al Señor, muchos en el camino perdemos la noción de dónde estamos ni lo que estamos haciendo. Y yo me incluyo. Porque muchas veces llegan momentos difíciles a nuestra vida donde las cosas se ponen a un punto que tú pierdes el blanco, tú pierdes ese faro, tú pierdes la dirección y empiezas a entrar en lo que se llama monotonía. Y cuando entras en una monotonía, llega un punto que todo pierde sentido y empiezas a menguar y empiezas a alejarte de Dios. En ese menguar y en ese alejarte de Dios, en un momento u otro, cuando ya no utilizaba un lenguaje soez, y cuando hablo de lenguaje soez es hablar cosas por tu boca que no edifican. Y no voy a hablar de palabras malas, porque a veces pensamos que simplemente decir una palabra mala, que dentro del contexto es una mala palabra. Muchas veces decimos palabras soeces que no necesariamente son palabras malas, pero una palabra soez, y soez significa que no tiene ningún tipo de beneficio. Utilizamos palabras soeces, palabras que no edifican, las cuales podemos hacer daño sin ni siquiera nosotros percatarnos ni darnos cuenta, pero lo más increíble es que muchas veces nos hacemos daño a nosotros mismos y terminamos utilizando un vocabulario el cual no le agrada a Dios. Viéndolo desde el punto espiritual, tenemos que volver a la pureza y tenemos que volver a hablar como Dios quiere que hablemos y tenemos que hablar palabras que edifiquen y agraden a Dios. Ahora, número 10. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. ¿Por qué hablaba de los esparcidos? En base a la persecución, el pueblo de Judá empezó a esparcirse. Sabemos que se esparcieron a nivel tal luego de los dos cautiverios. Estamos hablando del cautiverio de las 10 tribus del norte y de las 2 tribus del sur. Luego que entraron en ese cautiverio, unos en Babilonia y otros cautivados por Asiria, hubo ese cautiverio. Y después cuando se soltaron, ellos no volvieron a juntarse como nación. Ellos se esparcieron. Ahora, el libro de Sofonía tiene una profecía no de doble cumplimiento, de triple cumplimiento. Porque habla de dos cosas. Habla de que el pueblo se había esparcido, iban a retornar y hacer otra vez otro pueblo, ¿verdad? Esto no ocurrió hasta que en el 1947 la nación de Israel se constituyó como nación. Esto pasaron unos añitos, ¿verdad? Pero también esto ocurrió luego
cuando Jehová restaura al pueblo de Judá y los llama otra vez y regresan. Pero esto también va a ocurrir en un momento dado, escatológicamente hablando, en un futuro. Ahora no los quiero confundir, quiero que entiendan que hay profecías de doble y triple cumplimiento de la Biblia que se cumplen en el momento, pero todavía hay una porción que todavía está por cumplirse. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda, vendrán donde mí a traer ofrenda. Y la ofrenda representaba el reconocer quién es Jehová. Lo vemos desde el principio de la Biblia cuando se establecieron las ofrendas. El reconocer quién es Jehová. En aquel día no serán avergonzados por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. ¿Cómo se había revelado el pueblo? Se había revelado yendo a adorar dioses paganos y adoptando religiones paganas. En aquel día no serás avergonzado ni avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Eso habla de perdón. ¿Cuántas veces nos rebelamos en contra de Dios? Y yo hablo de mí. Yo fui criado en la iglesia. En un momento dado me aparté de Dios y me rebelé en contra de Dios. Me rebelé en contra de la verdad y en contra de lo que yo conocía. Pero dice la palabra que Dios, sus misericordias son hechas nuevas cada mañana. Dice que somos hechos nuevas criaturas. La lección dice que Dios restaura a su pueblo. Cuando Dios te restaura, Dios te perdona. Dice que agarra tus pecados y los echa al fondo de la mar y no se acuerda de ellos. No sé si me entiende. Y entonces no te vuelve ni trae a memoria otra vez y te dice, mira, ¿te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de lo otro? Y no solamente hace eso. Él no permite que nadie te haga caer en vergüenza por las cosas que tú hiciste antes, porque ya Dios a ti te perdonó. So, ya tú no puedes ser juzgado por este tipo de cosas. En aquel día no serás avergonzado o avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia. Uy, ¿escuchaste eso? Quitaré de en medio de ti a los que se alegran de tu soberbia. En tu soberbia. Y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Eso nunca va a ocurrir. Ya no vas a pasar más vergüenza. Ya no te van a estar señalando, porque ya tú gozas de la misericordia de Dios y el perdón de Dios. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. ¿Se acuerdan que estuve hablando de que iba a discutir acerca de lo que era humilde y lo que era pobre? El cual confiará en el nombre de Jehová. Cuando hablamos de humildad, esa palabra, creemos que toda la gente que es pobre es humilde. Cuando en Puerto Rico yo me recuerdo que había una persona que era económicamente era pobre, entonces no, es que ellos son bien humildes. Pero la humildad no viene con la pobreza. La humildad es un tipo de actitud que tiene el ser humano. Ahora, la humildad es irreconocible por la persona. Yo no puedo reconocer que soy humilde porque automáticamente yo pierdo la humildad. Las personas que me ven tienen que decir, ese hombre es humilde. No sé si me entienden. Y les voy a explicar. Una cosa en el ser humano es el carácter y una cosa es la conducta. Carácter, conducta. Mi carácter es lo que hace y expresa lo que soy yo. Yo en mi intimidad, yo tengo un carácter, yo tengo una manera de ser. Y yo soy de esa manera, ¿verdad? Dios me conoce y me conozco yo. Ahora, lo que yo expreso que los demás ven en mí no es mi carácter, es mi conducta. Ahora, ¿qué quiere decir esto? No es que yo sea un hipócrita, pero muchas veces el cristiano, por agradarle a Dios, tiene que abstenerse de muchas cosas para mantener su testimonio y para agradarle a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que evitar fallarle a Dios y fallándole a Dios yo puedo ofender a mi hermano. Yo tengo que evitar que mi conducta le haga daño a otro. Yo tengo que someter mi carácter a la voluntad de Dios para que mi conducta sea intachable. Y la conducta de nosotros es lo que los cristianos hablan de el testimonio. Mi testimonio es mi conducta. Mi testimonio no es lo que yo digo de mí mismo, porque eso es otro tipo de testimonio. Yo contar de dónde Dios me sacó, eso es un testimonio. Pero el testimonio mío como cristiano no es lo que yo digo de mí, sino lo que los demás ven en mí a través de mi
conducta y yo muchas veces echando fuera mi carácter. No sé si me entienden. Ahora bien, el remanente, entonces hablamos de humildad y pobreza, ¿verdad? Ser humilde es tener la capacidad de un sometimiento, ¿verdad? Cuando tú eres una persona humilde, no es que tú crees que eres menos, pero tampoco te crees que eres más. Es un balance adecuado en tu entender que en tu corazón no puede haber esa soberbia. Yo no puedo creerme que soy más grande que los demás, sino que yo tengo que entender que el más grande es Dios y que Dios nos ama a todos por igual. Y pobre, cuando habla de pobre en ese versículo, no habla de no tener dinero, porque cualquiera que lee ese versículo, y este versículo ha sido sacado de contexto en muchas ocasiones, antes los cristianos de la antigüedad y específicamente al principio del movimiento cristiano, no quiero hablar de religión, sino que vamos a decir, un grupo de religiosos dentro del movimiento cristiano establecieron que los servidores de Dios no podían tener ningún tipo de propiedad, no podían tener dinero, y para tú agradarle a Dios tenías que vivir en una pobreza extrema. Y eso es incorrecto. La Biblia dice que Dios no me va a dar más para que yo me crezca y para que me olvide de Él, pero tampoco me va a dar menos para que yo reniegue y yo le reclame a Dios porque me tiene en necesidad. La Biblia dice que Dios va a suplir mis necesidades, ¿verdad? Conforme a su voluntad y conforme a mis propias necesidades, Él las va a suplir, ¿verdad? Para que yo esté conforme y contento, porque Dios me tiene bien. Ahora, no quiere decir que tener dinero tampoco es malo, siempre y cuando yo mantenga a Dios donde le corresponde, que es el primer lugar en mi vida. No sé si me entienden. Pero ser pobre, y se está refiriendo no a una pobreza económica, sino se está refiriendo a una necesidad. Todos los cristianos y todos los seres humanos tienen una necesidad. ¿De quién? De Dios. El ser humano siempre tiene un vacío en el corazón. Siempre está buscando algo. Hay muchos seres humanos, como yo en un momento dado, que quería llenar ese vacío con cosas materiales. En un momento dado lo quise llenar también con sustancias controladas. En muchos de los casos, entonces, cuando no utilizaba sustancias, quería llenarlo con bienes materiales, con carros, con prendas, con todas estas cosas. Dios te bendiga, Richard, saludos, ese es mi hermano, se acaba de conectar, un abrazo. En un momento dado de la vida del ser humano siempre estamos buscando algo, y cuando obtenemos algo, momentáneamente obtenemos un alivio. Por ejemplo, yo compro un carro nuevo mañana, y el carro nuevo, el primer día, chacho, tengo un carro nuevo, y lo miro por la ventana, y yo, chacho, tengo un carro nuevo, y lo empiezo a lavar de cada rato, y no quiero que se ensucien. De aquí a 8 años, ¿tú vas a tener la misma devoción por el carro? No. Los primeros días tú no quieres ni sentarte en él para no ensuciarlo. Después que pasa un cierto tiempo, ya el carro deja de importarte, porque ya como que se acabó la llenura que te dio, porque es momentánea. Pues así es el ser humano con todo lo que busca. Obtengo bienes materiales, obtengo aquello y me dan satisfacción momentánea. Y muchos seres humanos compran piscina, compran esto, compran carro, estoy haciendo lo otro, compro un pejo, compro un gato, compro gallina, compro 20 cosas y estoy tratando de buscar, contentarme con algo. Hoy grillé, hoy como comida, mañana voy afuera a comer, no, hoy estoy ensojado, voy a hacer esto. Y todas esas cosas al final del día y al final de la noche, cuando cierras los ojos en tu cama y te acuestas, te sigues sintiendo igual de vacío que cuando empezó el día. Eso se llama necesidad de Dios. A esa pobreza es a la que se refiere. Y dejaré en medio de mi pueblo un pueblo humilde y un pueblo pobre, un pueblo que me necesite, un pueblo que esté dispuesto a recibirme con gozo, porque yo soy el que lleno y el que suplo ese vacío que se encuentra en sus corazones. De esa pobreza es de la que se refiere. El cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira. ¿Qué es remanente? La Biblia, y hay un estudio bíblico acerca de lo que son del remanente. Y en la Biblia desde el principio en el Génesis siempre ha habido un remanente. Lo podemos ver con los descendientes de Adán, lo podemos ver por Noé, lo podemos ver a través de toda la Biblia, siempre hay un remanente. Lo podemos ver en la historia de Gedeón, hubo un remanente. En el pueblo de Dios habrá un remanente, y un remanente es lo que prevalece o sobra
o queda, ¿me entiendes? No estamos hablando de que es algo que sobró y no sirve, sino que es algo que al final de este proceso empezamos así de grande, pero después terminamos así de pequeño. Este es el remanente. Esto es lo de valor. Tú sabes que cuando tú estás purificando oro y se le da oro en bruto, y no estoy hablando de falta de conocimiento, estoy hablando de cuando se le da oro acabado de sacar de la tierra, tiene que pasar por un proceso. La gente que busca oro, y lo puedes ver en programas en televisión, que ahora mismo hay un programa, no me acuerdo si es en History Channel, que lo que se pasan es escarbando oro. Ellos sacan un montón de oro, pero ellos no dicen, ellos no pesan el oro ahí y dicen, ya tenemos tanto, no. Después de sacar ese oro tienen que lavarlo. Después de pasar por un proceso de lavado, entonces ellos agarran todo ese oro y lo meten al horno y lo funden. Después de esa fundición, ellos empiezan a sacar la porquería y termina entonces un oro refinado, que era al final lo que quedó, que era el verdadero oro puro, ¿verdad? Lo que era. Podían empezar con 2 toneladas de tierra y terminaban con algunas 30, 40 onzas de oro. Y tú dirás, wow, tanto trabajo para tan poco. Pero mira que tú sabes que la onza de oro está en casi $3,000. Quiere decir que ese proceso, el cual costó mucho sacrificio, mucho esfuerzo, de 2 toneladas de piedra y tierra, sacaron 30 onzas de oro, pero esas 30 onzas de oro valen su peso en oro. Eso vale un montón, pero para poder llegar a estas 30 onzas de oro tuvieron que desboronar estas 2 toneladas, tuvieron que pasar por un proceso, tuvieron que hacer ciertas cosas para que le dieran valor y pudieran sacar toda la porquería. Eso se llama un remanente, lo que permanece. En el pueblo de Dios va a haber un remanente. ¿Un remanente qué? Un remanente fiel. Un remanente que permanezca. Un remanente que al final de Dios eliminar todos los que parece que son y no son, porque esos van a ser eliminados no por causa de Dios, por causa de sus propias acciones. Va a llegar un momento dado, o es que creemos, hermanos, tenemos que ser sinceros. Si fuera que todos los cristianos que dicen ser cristianos fueran a ser salvos, sería una bendición y sería una cosa increíble, pero eso no va a ser así. Va a haber un remanente del pueblo de Dios, va a permanecer, Dios va a eliminar, Dios va a pesar los corazones, Dios nos va a pasar por el fuego, nos va a probar y al final va a salir esas 30 onzas. Ese remanente va a quedar, ¿verdad? Y dice que, y aquí se refiere al pueblo de Israel, el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira. Actuarán con justicia y no serán mentirosos, van a hablar bien. Pero mira qué interesante. Y hay una diferencia, dice, justicia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. Adiós, pero lengua engañosa no es decir mentira. Bueno, para tú ser engañoso, muchas veces tú no tienes que ser mentiroso. Y aquí se van a confundir, pero yo espero que no. Una cosa es una mentira directa y una cosa es retener la verdad para engañar. No sé si me entiendes. Yo puedo decir una verdad, pero retengo parte de ella para obtener un beneficio, o simplemente obtengo un beneficio reteniendo verdad o utilizando un tipo de lenguaje que no necesariamente es una mentira, pero sirve para yo obtener algo. Eso se llama engañar. No es lo mismo que mentir, pero estoy engañando. Y dice que los engañadores no verán el reino de Dios, ni en boca de ellos se hallará lengua de engaño. Una persona que engaña es una persona que quiere venderte algo y tratarte de decir algo que en verdad tú lo necesitas, lo quieres y va a ser tuyo, pero en verdad tú ni lo necesitas ni lo quieres y no va a ser de beneficio para ti, pero te tratan de engañar. Y mucha gente tiene esa habilidad maliciosa de engañar a otros. ¿Y de dónde viene el engaño? Del mismo infierno, de Satanás. Dice que el diablo es padre de toda mentira, de todo engaño. Él engañó una tercera parte de los ángeles. Él engañó a Eva y a Adán. Él engañó, él siempre está engañando, siempre está mintiendo, siempre está confundiéndonos. Siempre está llevándonos al error. ¿Para qué? Para él obtener ¿qué? Para él poder llevarnos junto con él al infierno, lo cual no va a ser saludable ni va a ser bueno para nosotros. Dice, ellos no se hallará lengua engañosa, porque de ellos
porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Interesante. Y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Cuando uno no está haciendo las cosas bien delante de Dios, Dios te bendiga, Oni. Cuando uno está haciendo las cosas bien delante de Dios, cuando yo no estaba haciendo las cosas bien delante de Dios, yo no podía dormir muy bien, que digamos. Especialmente cuando no estaba haciendo las cosas de acuerdo a la ley. Yo siempre me acostaba a dormir y no dormía bien, pendiente a una cosa a la otra. Y cuando no tenía a Dios en mi corazón, tampoco dormía bien. Porque uno siempre está pendiente como que algo, y uno no duerme en paz, no duerme en tranquilidad. Cuando la palabra me dice a mí, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces sentir confiado. Porque tú sabes que hay uno que acampa alrededor de ti como poderoso gigante, que te protege, te cuida, te defiende. Dice la palabra que no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dice que aunque ande por el valle de sombra y de muerte, no temeré. Y así hay muchos versículos de la Biblia donde establece que no tenemos que tener miedo de nada, porque Jehová está con nosotros. Y esa confianza te hace dormir tranquilo, confiado, y no hay nada que te atemorice. Tú no tienes por qué tener miedo, porque Jehová, Dios, el Dios de los ejércitos, está contigo. Si tienes problemas para dormir, o de momento te da un ataque de miedo, o no puedes acercarte a una ventana de noche porque algo está en la ventana, eso no es de Dios. O si pasa cualquier cosita y tú a ti te da miedo, eso no es de Dios. El miedo no viene de Dios. El miedo lo que hace es que te paraliza. Y el cristiano, Dios nos llamó a caminar. Dice, si tú quieres seguir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Tienes que caminar. Ahora, ¿qué es negarte a ti mismo a todas esas cosas que a veces vienen a tu vida y que tú deseas, pero no son agradables a la voluntad de Dios? No tenemos por qué temer. Canta, oh hija de Sión. Da voces de júbilo, oh Israel. Cuando habla de júbilo, habla de cumplimiento. Y en la Biblia significa, júbilo significa liberación. Significa el perdón. Significa la redención. Primero Dios hace una limpieza, el arquitecto limpia, y después viene la restauración, después viene la redención. Dios primero va a hacer una limpieza en tu vida, y a través de esa limpieza luego te va a restaurar y te va a reedificar y te va a bendecir. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, declara victoria. Oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha hecho fuera tus enemigos, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas. Sión, no se debilite en tus manos. Cuando habla de debilitarse tus manos, habla de que no pares de trabajar, no pares de continuar haciendo lo que Dios te puso a hacer. Que tus manos no se detengan, que continúen la jornada. Si Dios te puso a dar clases, sigue dando clases. Si Dios te puso a barrer la iglesia, sigue barriendo la iglesia. Si Dios te puso a ministrar, a tocar, a hacer cualquier cosa que Dios te ponga a hacer, no tomes ni tengas en menos lo que Dios te puso a hacer, porque todo lo que Dios pone en tus manos es de valor para ti y es de valor para Dios, porque Dios ha puesto un depósito valioso en ti. No temas ni se debilita en tus manos, continúa trabajando. La palabra dice que hay de aquel que poniendo sus manos en el arado mira hacia atrás. Tenemos que continuar la buena batalla. Como decía Pablo, he peleado la carrera, he corrido la carrera, he peleado la batalla, mas no perdí mi fe, me mantuve firme. 17, y con este termino. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Dios se regocija cuando tú haces las cosas bien. Yo estuve hablando con los jóvenes del carácter de nosotros y del carácter de Dios. Dios se alegra contigo. Dios se alegra de ti cuando tú haces las cosas de acuerdo a su voluntad. Dios se agrada y Dios se alegra. Pero hay ciertas cosas que tienen que ocurrir en nuestra vida para que Dios siga trabajando y Dios nos restaure, ¿verdad? La Biblia dice que aquel que empezó la buena obra en ti
la perfeccionará, la terminará. Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días de tu vida, de su vida, hasta el fin del mundo. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Cuál es el fin? Y todo el mundo está esperando el fin del mundo. Y mucha gente se está preparando y tienen búnker llenos de comida. Están comprando ametralladoras y 20 cosas para purificar el agua y pagan miles y miles de dólares y se obsesionan con prepararse para el fin del mundo. En esta pandemia, mucha gente, muchos preppers, que es lo que se llama preppers, se sintieron orgullosos de que ellos están preparados y de que esto es lo que ellos estaban esperando. Mira, hermanos, así ha ocurrido muchas veces en la historia, donde parece que llega el fin del mundo y no llega. Y yo estuve meditando y estuve hablando acerca de esto, y el fin del mundo no va a llegar. Y estuve hablando con una hermana de la iglesia, que no es de la iglesia de nosotros, pero es una hermana en Cristo, de que el fin no va a llegar a este mundo y que los juicios de Dios no van a ser derramados totalmente en este planeta y en esta humanidad mientras la iglesia de Dios esté firme y en pie en este sitio. La palabra de Dios dice que la iglesia es sal, somos sal y luz de la tierra, y la sal preserva. Nosotros estamos preservando esto. Ahora, cuando la sal sea quitada, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, cuando Dios llame a su pueblo, cuando Cristo llame a su novia, a la iglesia, y ya la sal sea retirada, cuando tú quitas la sal de un alimento y el alimento no está refrigerado, empieza a podrirse. Ahí es que van a venir los juicios de la tierra y todo se va a echar a perder, porque antes de la redención tiene que venir una purificación. Dios va a purificar para entonces traer una redención, redimir. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? No te quiero decir que te asustes, no te quiero decir que no dejes de comprar alimentos, no te estoy diciendo que dejes de utilizar la sabiduría, no te estoy diciendo que dejes de cuidarte, que dejes de ponerte la mascarilla, que dejes de utilizar sanitizer. Yo no estoy hablando de eso. Lo que se está hablando aquí es que yo tengo que poner a Dios primero, que yo tengo que vivir confiado, entendiendo que Dios está en control de todas las cosas, y que mientras estemos en esta iglesia, en esta tierra, el pueblo de Dios, la iglesia como pueblo de Dios, ninguna de estas cosas va a ocurrir, y yo voy a seguir trabajando y continuando hacia adelante. En el principio de la iglesia primitiva se estaba anunciando que la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento, ya venía, y los primeros cristianos dejaron de trabajar y empezaron a esperar. No, pero ¿para qué vamos a trabajar? ¿Para qué vamos a hacer nada si ya Cristo viene? Y dejaron de hacer las cosas. Y tuvo que hablar Pablo y decirles, mira, todavía no es el fin. Tienen que pasar todas estas cosas para que venga el fin. Ustedes tienen que seguir haciendo lo que tienen que hacer. No pueden tirarse para atrás. Ahora, cuando vemos estas cosas, la Biblia dice que es principio de dolores. Y es cuando más mano tenemos que meter. Perdonen la manera en que lo digo. Es cuando más ímpetu tenemos que establecer en lo que estamos haciendo. Es cuando más ganas tenemos que echarle, como dicen los mexicanos, porque el tiempo de nuestra redención se acerca. Dice, cuando vean todas estas cosas, erguíos vuestras cabezas. Y dice que te levantes y mires hacia los cielos para que recibas tu redención, porque el tiempo de nuestra redención se está acercando. El tiempo de que Dios va a venir a recoger a sus remanentes se está acercando. El tiempo de que Jesús va a venir y va a buscar a su iglesia se está acercando. ¿Eres tu iglesia? ¿Eres tu parte del remanente? ¿Eres tu parte del pueblo de Dios? Eso va a ser determinado cuando seas pasado por el proceso. Cuando de 2 toneladas termines pesando 30 onzas. Como hablé del proceso del oro. Porque dice la palabra que Dios escudriña los corazones y pesa los corazones. Y pesa tus acciones y pesa todo lo que tú estás haciendo. Y cuando pases por el fuego y prevalezcas, entonces vas a recibir la corona de vida que ya Dios tiene en la eternidad para ti. Bueno, hermano, hasta aquí mi parte. Otra clase que no dura la hora, pero cuando Dios termina de hablar yo me callo, porque de ahí para allá pues ya sería hablar de más, ¿verdad? Nada, para los que no me conocen, mi nombre es Jonathan Trinidad, que es bien raro si no me conocen ya porque ya va tanto tiempo, ¿verdad? Pero mi nombre es Jonathan Trinidad, pertenezco a la iglesia Las Buenas Nuevas de Norwich, la cual se encuentra ubicada en la 230 de la Hunter Road, y nuestro pastor es el pastor Jorge Morales con su esposa Wanda Morales. Nuestros servicios se dan de 1 a 2 de la tarde, y luego el próximo servicio se da de 3 a 4 por razones del protocolo de las medidas acerca del COVID-19.
se utiliza este tiempo para limpiar. Y les voy a decir otra cosa y siento decírselo. Siéntanse seguros de congregarse en nuestra iglesia. ¿Por qué? Nosotros estamos siguiendo todos los protocolos necesarios y establecidos. Nosotros tenemos un buen equipo de limpieza. Nosotros tenemos steamers machine con químicos para desinfectar. Nosotros tenemos asientos asignados. Todo el mundo está a 6 pies de distancia. Todo el mundo tiene mascarilla. Los ujieres tienen sus guantes. Hay sanitizer. El baño se utiliza antes y después de cada persona entrar. Estamos hablando que nosotros estamos siguiendo las cosas al pie de la letra, más gozamos de la presencia de Dios y Dios se goza de los que le quieren servir. Siéntate en libertad de venir a congregarte con nosotros de 1 a 2 o de 3 a 4, porque tomamos esa hora para hacer la limpieza que ya les acabo de decir. Y nada, vamos a orar, ¿verdad? Para despedirnos y nos veremos en la siguiente, ¿verdad? Amantísimo Dios, venimos ante tu presencia, Señor, dándote gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, porque tú siempre, Señor, te haces presente en las cosas que hacemos para darte la gloria y la honra a ti, mi Dios. Y tú nos llevas por el camino seguro, mi Dios, confiado y entendiendo, Señor, que eres tú el que estás en control de todas las cosas, Padre. Danos la fuerza necesaria para continuar hacia adelante, mi Dios, sin echar hacia atrás, entendiendo que todo lo que hacemos, Señor, está respaldado por ti, mi Dios, siempre y cuando nos dejemos dirigir por tu Espíritu Santo, mi Dios. Yo pongo delante de ti a tu iglesia, a tus hijos, Señor, a tus hijas que están conectándose, mi Dios, que seas tú bendiciéndolos de manera especial, que ellos puedan gozarse junto conmigo, mi Dios, de estas enseñanzas las cuales tú estás trayendo, mi Dios. Yo te pido que los que no se están conectando, mi Dios, sé tú bendiciéndolos, Señor, de igual manera, Padre, pero sé tú animándolos a que puedan llegar, mi Dios, a recibir, Señor, lo que tú tienes para ellos también, Señor. Te damos gracias, mi Dios, y todo esto te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y Dios les guarde, familia.